Segunda parte de Onaspu TV a través de la red. Una primera parte, Daniel, que comenzamos hablando de un tema, se extendió y fue la verdad hiperproductivo, ¿no? Porque hablamos de temas que son de todos los días, ¿no? Y a veces uno, ¿cómo perdemos la dimensión a veces de las grandes cosas en ese día a día, ¿no? Nos apura la agenda a veces, Daniel, Sí, a los humanos, ¿no? Nos corre el almanaque. Y sí, a veces cuánto perdemos, ¿no? sí. Yo creo que en eso tenemos mucho para aprender. Hay un dicho que dice que nada del humano me es ajeno, Sí, claro, ¿no? claro. Pero también hay otro dicho que dice que ensillame despacio el caballo que estoy apurado. Es decir, que para no, para no tener Sí, problemas sí, en el tránsito, tal cual. hay que ensillar bien el Ensillar bien. caballo. Y por lo tanto, de todas esas cosas tenemos que aprender en el respeto, tenemos que aprender en lo que tiene que ver con tener ese apuro, pero el apuro por tratar de entender y no solamente caminar, Tal cual. ¿no? Sino que teniendo un buen direccionamiento, el problema es cómo se avanza en la buena dirección, en la correcta dirección, en esa dirección que tiene que ver, como decíamos anteriormente, con los valores fundamentales. Ujú. Y qué importante, Daniel, siempre hablamos de que no se contraponga, ¿no? El adulto mayor con el niño, con el joven, ¿no? Ahí se une, ¿no? Ahí qué importante es la charla del adulto mayor, el abuelo con el nieto, con el hijo, transmitiendo experiencias de vida, ¿no? Sí, porque justamente la sociedad, no, o si no, es como que cada generación tiene que empezar de vuelta, Empezar de vuelta, claro. ¿no? Y hay cosas que ya están probadas, digo, Tal que cual. nos vienen No hay vuelta. desde siempre, esa situación, y por lo tanto tenemos que justamente tomar todas las experiencias buenas y positivas que hemos tenido como sociedad para no repetir errores y para aprovechar los avances, los adelantos Sin duda, que tiene sin la duda. sociedad y que es el fruto del trabajo, del Tal cual. esfuerzo, de la firmeza en cuanto a mantenerse más allá de los avatares de la vida y de la historia que puedan ocurrir, uno mantenerse en la dirección que la sociedad nos se ha trazado y que es el fruto, el producto de la mejor experiencia del conjunto, Daniel, ¿ya contestó el presidente? ¿no? No. Nos ha contestado, ONASPU, como siempre, sigue preocupada y ocupada por los temas que tienen que ver con nada más ni nada menos que con el valor, con la capacidad de compra de las jubilaciones y las pensiones. En primer lugar, naturalmente, y cuando se escucha algunos discursos o algunas consideraciones que tienen que ver con el bienestar de las personas, que tiene que ver con la marcha de la economía, de la producción, de cada uno de los temas, uno ve que uno no se siente contemplado, no se siente que uno está, que uno está incorporado a quienes va el mensaje. ¿O está en la agenda los temas? Seguro, pero además, digo, cuando uno dice el dato del día que hubo del día miércoles pasado, el dato era que la economía había crecido en determinado Sí, periodo de tiempo más de un 4%. más de un 4. Ahora, ¿cuál es la razón para que entonces no se atienda? También está el dato de que la desocupación que había producido la pandemia, ¿no? Y todos esos problemas que había sido recuperado porque hay más gente trabajando. Ahora a nosotros nos gustaría que esa mayor cantidad de trabajo, de puestos de trabajo, no tuvieran como una de las consecuencias que es negativa de que se hayan bajado el poder de compra de los salarios. Y por lo tanto,
como nosotros, las jubilaciones y las pensiones se ajustan según el índice medio de salario, las jubilaciones y pensiones bajan, pero es solamente eso, ¿no? Tenemos una carestía que está fuera, lejos del rango meta, que ya tenemos, si nosotros medimos el tiempo que hace que empezó el año y medimos el tiempo, lo que ha perdido de capacidad de compra de los jubilados y los pensionistas, casi que se multiplica por 3. Entonces y además encontramos nuevas medidas que tienen que ver con que un corte, el asado, que se va a sacarle el IVA por una ley que se votó esta semana que estamos terminando. Y bueno, nosotros decimos, pero está bien, todo ayuda, pero la gente no come solamente asado. Claro. Digo, ¿por qué no tenemos un corte con los cortes más baratos, los delanteros, para poder, con eso... Comidas variadas. Más variadas, claro. Los guisos, la sopa. Y ahora que empieza un poco el frío, ¿no? Todas las cosas que se pueden hacer a través de si se incluyera todo eso. Nosotros no decimos que está mal que se haga eso, lo que nosotros decimos claro. Que hay que incorporar al resto, pero que también tiene que haber una canasta que contemple otras cosas. Digo, porque el aceite no se puede. Sí. Es muy difícil el precio del aceite. Si nosotros vemos lo que cuestan los huevos, si nosotros vemos cantidad de productos de primerísima necesidad que están aumentando de manera muy particular, aquellos de consumo popular, de los sectores más vulnerables, los sectores que tienen más dificultades para acceder a la alimentación. Pero además de eso, Néstor, tenemos los problemas que hacen a otras actividades. Nosotros nos encontramos con que el plan Ibirapitá está mal y hay una medida de los trabajadores, justamente de los trabajadores que han sido destinados, de los técnicos que han sido destinados para el plan Ibirapitá. Todos recordarán que el plan Ibirapitá se resolvió dividirlo en dos. Quedó el plan Ceibal en el Ministerio de Educación y Cultura y el plan Ibirapitá pasó a el BPS. Eso se ha ido demorando, ya estamos en el tercer año. Eso primero que no se reparan más las tablets que habían sido entregadas en su momento, no hay profesores y personal atendiendo cuando se entrega para que la gente reciba una ayuda para formarse y para poder utilizar esos elementos. No hay actividades, digamos, que aseguren que la gente pueda seguir, digamos, conectada, que tenga conectividad. Es decir, el plan Ibirapitá está mal. Es decir, y entonces también agregamos eso. Si vemos lo que tiene que ver con la operación Milagro, o sea, la operación de las personas que ganando de determinado nivel de dinero para abajo tiene derecho a ser atendido en el hospital de ojos para su tratamiento, que mayoritariamente son tratamientos conocidos y bastante populares y sencillos, pero que si no se tiene una cantidad de dinero, 1.500, 2.000 dólares, no se puede. Y entonces eso trajo una gran solución, 106.000 personas se operaron de cataratas y de otros tratamientos, pero la inmensa mayoría han sido de cataratas, y eso dio una respuesta y una solución. Ahora la gente, ¿cómo hace si no tiene? Hay una cola grande
de personas esperando a ser atendidos y estamos lejos, tenemos meses de atrasos. Entonces, todo lo que se acumuló con la pandemia, está bien, pero ahora hay que tomar medidas extraordinarias. Porque además Daniel, es una enfermedad progresiva y hay gente que puede perder la vista si no se atiende. Exactamente. Pero además hay gente que puede no poder disfrutar Claro. de la manera mejor sus últimos años de vida, Tal cual. porque el tiempo va pasando, ya Tal van cual. 2 años. Es mucho tiempo. Entonces, tenemos ese problema. Se ha hecho una descentralización de lo que es para atender en zonas, ¿no? En regiones. Mercedes es una región oeste, el este en 33, el norte en Artigas, el sur en Montevideo y La Valleja es Durazno es el del centro. Pero, ¿cuál es el problema? El problema es que la descentralización por sí sola no resuelve los problemas, ¿no? Entonces, se está alquilando equipamiento cedido por particulares, pero además tampoco está muy claro de quiénes son los que tienen que concurrir a un lugar o a otro. No percibimos que haya un plan que esté con un plazo determinado diciendo, bueno, en tanto tiempo vamos a poner al día esto. Y hay números, Daniel, que indican que creo que la cantidad de gente que se ha operado en una semana o que se ha pesquisado, y no es mucha. No, es poca. A cuenta la gente que hay para atenderse. Sí. Y todo eso genera una gran preocupación también. Entonces ese es otro problema que tenemos, que está bien, nosotros no decimos que las autoridades dispongan cómo se va a hacer, descentralizadamente, muy bien, de esta manera, de esta otra manera, pero lo que nosotros queremos es que se atienda al jubilado y al pensionista que tiene derecho a atenderse y que le solucionen el problema de poder ver. Tal cual. Y además, Entonces, Daniel, ¿cómo erosiona eso? Vos hablabas más una vez de un tema que es vital, que la pandemia ha dejado muchas secuelas desde lo económico, pero también lo mental, ¿no? Sí. La salud mental. ¿Y cómo erosiona el hecho de decir no poder ver bien a ese jubilado mentalmente? Lo debe erosionar muchísimo también, ¿no? Y claro, pero cualquier persona que empieza a tener dentro de las posibilidades que tenía para desenvolverse solo, digamos en el sentido sin ayuda, Claro. teniendo plena posibilidad, cuando empieza la vista y el oído fundamentalmente, son cosas que le hacen perder confianza en sus movimientos. Tal cual. Y eso le limita, digamos, por lo tanto, de ser totalmente autoválido, empieza a perder posibilidades, y si a eso le agregamos de que tenemos un plan, una ley que establece la constitución de un plan que tiene que ver con los cuidados, y eso no funciona, bueno, está completo la situación. Por lo tanto, es decir, todo eso es preocupación de la UNASPO, todo eso nos ha permitido, digamos, en el Consejo Directivo Nacional analizar esta situación. No hay ninguna señal de que se nos va a recibir por parte del presidente para conversar sobre estas cosas, para que nos diga, bueno, hacia dónde vamos, cuál va a ser la situación, de qué manera. Nosotros nos merecemos tener una explicación, no podemos seguir sin tener una respuesta clara de que a lo que nos están quitando de poder de compra en nuestras jubilaciones y pensiones, y en particular de lo que ha pasado con las jubilaciones y pensiones mínimas, que de alguna manera se ha concentrado el sacarle poder de compra, a eso le agregamos un conjunto de temas que tienen que ver con las personas mayores y que no están teniendo una atención no económica, no están teniendo una atención de decir, a ver, les vamos a explicar cuál es la medida, hasta dónde vamos a llegar con esto,
con esto de quitar poder de compra a las jubilaciones y pensiones, ¿qué vamos a hacer? Es decir, esa intranquilidad por ver cómo día a día, semana tras semana, mes tras mes, se ven las dificultades y no se dice qué se va a hacer. Por lo tanto, todo eso es el producto de una enorme preocupación de los jubilados y pensionistas, que su organización, que son las asociaciones y que es la UNASPU, en tanto central de asociaciones, y la representación social de los jubilados y pensionistas en el directorio del BPS, en cada lugar, según lo que corresponda, expresamos esa situación. Y eso lo hemos estado analizando en la dirección de UNASPU, porque entendemos de que es necesario reclamar con medidas de movilización el derecho a ser recibido por el presidente de la República. Y vamos por eso, y vamos porque por nuestros reclamos tenemos derecho a saber. No puede ser que seamos como cosas en las cuales se toman medidas sobre nuestra situación y no nos merecemos ni siquiera una explicación. Digo, o se dice, o a veces a la pasada se dice, se contraponen cosas que no están contrapuestas. Todas esas cosas, bueno, como tú te imaginarás, han sido un motivo de unánime preocupación en la dirección de UNASPU, que lo vamos a seguir considerando, que iremos comunicando a los jubilados y pensionistas qué es lo que vamos a realizar, pero lo que está claro, que como siempre ha sido así, si nosotros mismos no nos movilizamos, no hacemos que nuestra problemática sea visible, si no tenemos la voluntad, como siempre hemos tenido los jubilados y los pensionistas, de explicarle al resto de la sociedad cuál es nuestra situación, está claro que nadie nos va va a estar por delante de nosotros. Nosotros somos los primeros que nos tenemos que hacer que esta situación se visualice, y para ello, como siempre, la receta no cambia. Unidad en la diversidad. Cada uno que siga pensando como entienda que tiene que pensar. Cada uno que crea o no crea en un Dios, en una religión, en una forma de ver ese aspecto de la vida. Pero cada uno que siga, que tome la opción que quiera sobre cada uno de los aspectos que nos tenemos que pronunciar los ciudadanos. Pero en lo que tiene que ver con el interés común de todos los jubilados y pensionistas, que somos parte del conjunto de la sociedad, y cuando se le da solución a los problemas de los jubilados y los pensionistas, no solamente es para los jubilados y pensionistas, sino que además es a través del mejoramiento de la calidad de vida de los jubilados y los pensionistas, que eso juega a favor de otros sectores de la sociedad, porque da trabajo, porque da actividad, porque genera toda una situación muy positiva. Bueno, todo eso también es parte del todo. Y eso es lo que nosotros entendemos, que las autoridades tienen que entendernos y tienen que darnos respuesta a estas cosas que estamos reclamando. Ha sido un gusto, Daniel. Lo mismo digo. Que pasen bien, que tengan una buena jornada, una buena semana. El compromiso de estar con ustedes en 7 días para compartir UNASPU TV aquí en la red.